En este video te mostraré la mejor configuración de AMD Software. Con esta configuración aumentarás muchos tus FPS, ya sea en Fortnite o en cualquier videojuego, y muchas cosas más. Así que antes de empezar agradecería mucho que te suscribieras al canal, ya que estamos a nada de llegar a los 40,000 suscriptores. Mi meta es llegar antes de que termine marzo y yo sé que podemos cumplirlo. Así que sin nada más que decir, comencemos. Así que nada, gente, lo primero que vamos a hacer es descargar el programa. Este video se va a dividir entre partes. La primera parte va a ser cómo descargarlo, cómo configurarlo, y ya después van a ser las pruebas finales. Así que nos vamos a ir a la descripción de este video. Y listo, gente, como podrán ver, ya estamos aquí dentro de la página. Si vieron mis anteriores videos, como podrán ver, así no se veía la página. Es un diseño totalmente nuevo. Así que nada, vamos a darle acá en descargar software y nos va a mandar a esta ventana. Lo que vamos a hacer es buscar nuestro procesador o nuestra tarjeta gráfica. Lo podemos buscar aquí en esta apartado, pero yo recomendaría más buscarlo acá. Como podrán ver, aquí están todas las tarjetas gráficas e incluso procesadores. En mi caso yo tengo procesador y no tengo tarjeta gráfica, y yo tengo el Ryzen 7000 5700G. Yo te recomendaría más que busques así con los números, no a fuerzas poner AMD Ryzen, simplemente poner el número y ya. Y listo, una vez que lo hayamos buscado, le vamos a dar clic acá, pues el botoncito, y le damos a enviar. Lo que va a hacer es enviarnos a una nueva ventana donde aquí ya descargaremos pues los drivers. Podemos descargarlo tanto en Windows 11 como en Windows 10. Yo en mi caso actualmente sigo usando Windows 10, que bien, hablando de Windows, mucha gente me pregunta todavía que qué es mejor, si Windows 10 o Windows 11. Yo actualmente sigo recomendando mucho Windows 10, más que nada por el tema del rendimiento. Así que si tenían esa pequeña duda, pues aquí se las aclaro. Así que nada, como podrán ver, la versión más actual es la 24.3.1, que bien, como podrán ver, es la recomendada también. También aquí podemos ver cuánto pesa y también sobre cuándo salió esta versión, que literalmente es reciente, es del 20 de marzo de 2024, o sea, del día de hoy. El día que estoy grabando esto, o sea, salió hoy. Así que nada, le vamos a dar en descargar. Y listo, gente, como podrán ver, se va a empezar a descargar todo. Voy a hacer un corte ya que me va a pedir que reiniciemos el sistema, así que en un momento volvemos. Y listo, gente, como podrán ver, ya estamos aquí dentro del programa. Como podrán ver, la versión actual que tengo es la 24.3.1, que como podrán ver es la más reciente. Así que nada, gente, lo que vamos a hacer primero es lo siguiente. Nos vamos a ir acá donde está la tuerca y aquí vamos a empezar a configurar algunas cosas. En versión preferida de software vamos a ponerlo en solo recomendada. En comprobar si hay actualizaciones, yo recomiendo que lo pongan así en automático para que les diga más que nada cuando va a haber actualizaciones. En descargar controladores y software vamos a dejarlo así como están, desactivado, y aquí en detección de problemas vamos a ponerlo igualmente en habilitado. Vamos a copiar esa configuración que está aquí. Y bien, si se lo preguntan, aquí en versión preferida de software yo lo recomiendo que lo pongan en solo recomendada, ya que si lo ponen en recomendada más opcional les va a aparecer las betas, o sea, de las nuevas actualizaciones, y todos sabemos que las betas no son buenas, pueden ocasionar errores y muchas cosas más. Por eso es mejor las solo recomendadas. Como podrán ver, si nos vamos a la derecha, aquí también podemos ver algunos detalles de nuestra tarjeta gráfica, de nuestro procesador. Pero bien, una vez dicho eso, que a nadie le importa, ahora sí vamos a lo bueno. Nos vamos a ir acá donde dice teclas rápidas, y si las tenemos activadas las vamos a desactivar. Esto es más que nada para los atajos y todo eso. Yo la verdad es que no lo recomiendo, la verdad es que a mí no me gusta tener esto activado, por lo tanto yo lo desactivo. En preferencias vamos a darle, y esto es más que nada para las animaciones. Si tú tienes todo esto activado, te recomiendo desactivarlo. En su proposición de juego vamos a desactivarlo, navegador web igualmente, el menú de manejo del sistema igualmente, publicidad igual, y notificaciones del sistema, esto sí también recomiendo que lo desactiven. Esto es más que nada para el tema de las animaciones y todo esto. Y listo, eso es más que nada para aumentar un poco más el rendimiento. Ahora nos vamos a ir a lo que verdaderamente te va a aumentar mucho. Así que nos vamos a ir acá donde dice rendimiento, y en todo caso de que tengas una tarjeta gráfica, aquí puedes hacer un tipo overclock. Ojo, si tienes tarjeta gráfica de AMD. También aquí si le podemos comenzar a registrar, creo que a la hora de estar jugando se te va a poner aquí en la pantalla los FPS, la GPU y todo eso, como un tipo MSI Afterburner. Así que nada, aquí también podemos ver pues lo que está usando el GPU y el CPU también, que nos puede servir a la hora de monitorear y todo eso. También aquí en ajuste también podemos ver la temperatura actual del CPU. En mi caso ahorita está en 58 grados, el consumo de energía y todo esto. También en configuración podemos ver más cosas. Vuelvo a repetir, si tienes tarjeta gráfica AMD, que en mi caso yo no tengo, aquí te van a aparecer más opciones que bien, te va a permitir, por decirlo así, overclockear tu tarjeta. Así que bien, una vez dicho eso, ahora nos vamos a ir a juegos, y ya que estamos aquí nos vamos a ir a gráficos. Aquí ahora sí ya vamos a empezar con las configuraciones. Lo vamos a tener nosotros en predeterminado, y así que bueno, vamos a empezar aquí a cambiar algunas cosas. Así que bien, gente, aquí en Radeon Anti-Lag yo recomiendo que lo dejen activado. En Radeon Boost vamos a dejarlo así en desactivado. Aquí en Radeon Chill, aquí como podrán ver dice límite FPS para ahorrar energía. Yo recomendaría es que lo prueben o lo activen si juegan en laptop, que bien, esto es más que nada para eso, para laptop. En Radeon Image Sharpening lo que hace esto es mejorar los detalles visuales. Si tú quieres mejorar un poco las texturas de tu juego o lo que sea, le puedes dar en
activar y yo te recomendaría que lo pongas aquí en 60%, no lo pongas en 100 y así, ya que se va a ver un poco raro el juego, así que nada, yo recomendaría que lo pongan en un 60 o 50%, que bien, como podrán ver es la nitidez. Y en Radeon Enhanced Sync vamos a dejarlo igualmente en desactivado, y en espera de la actualización vertical vamos a ponerlo en desactivado salvo a que lo especifique la aplicación. Así que bien gente, ahora le vamos a dar acá donde dice opciones avanzadas y nos va a aparecer más opciones. En control de destino de velocidad a cuadro vamos a ponerlo en desactivado. Esto más que nada, esto es lo que hace limitarte a tus FPS a una tasa regular, o sea básicamente te los estabiliza. En mi caso esto no me interesa mucho la verdad, pero si tú quieres probarlo pues bueno, lo puedes activar. En anti-aliasing vamos a ponerlo en usar la configuración de la aplicación. Método anti-aliasing vamos a dejarlo así en muestreo múltiple, anti-aliasing morfológico igualmente en desactivado, y infiltración anisotrópica igualmente, esto es para mejorar la calidad de las texturas y todo eso. Si quieres activarlo puedes hacerlo y lo puedes poner en 4 o en 2x. Yo en mi caso no me gusta tenerlo así que lo vamos a desactivar. En calidad de filtración de textura vamos a ponerlo en rendimiento, optimización de formato de superficie en activado, modo de teselación en AMD optimizado, buffer triple OpenGL vamos a ponerlo en desactivado, y en restablecer memoria caché de sombradores vamos a ponerlo así como está. Y listo gente, aquí también como podrán ver hay otros apartados. Como podrán ver está el ahorro de energía, calidad y rendimiento. Les voy a explicar un poco de todo lo que tiene esto. El rendimiento básicamente es lo que les acabo de enseñar, es para tener el máximo rendimiento posible en el programa. En calidad es para tener la mejor calidad en los juegos, pero obviamente te va a quitar FPS. Y ahorro de energía, esto es más que nada para las laptops, para no sé, jugar pero pues no gastar tanta energía, que igualmente yo siempre recomiendo para toda esa gente que juega en laptops que juegue con la laptop conectada. Así que bien gente, ya terminamos con las configuraciones de acá. Ahora vamos a configurar lo que vendrá siendo acá la pantalla, por decirlo así, vamos a optimizarla o a mejorarla. Aquí en AMD FreeSync vamos a empezar. Si tu monitor es compatible te recomiendo que lo actives. En mi caso el mío no es compatible, así que lo voy a dejar así. Super resolución virtual vamos a dejarlo en desactivado, escalado de GPU en desactivado y todo esto y más en desactivado. Ahora aquí es lo que más importa. En color personalizado, si le damos en activar les va a aparecer como un aviso y todo eso, lo aceptan y luego les va a aparecer esto. Lo que hace esto es mejorarte la calidad de la pantalla. Por ejemplo, le podemos agregar más saturación y con más contraste, más brillo, yo que sé. Esto la verdad es que a mí me sirve mucho a la hora de jugar, así para que el juego se vea más bonito y así. Que bien, yo recomiendo que activen esto para la gente que juega con gráficos al máximo y que pues bien, quiere pues ver el juego mucho mejor, pues active esto y la saturación aumenten al 150 o 140. Yo en mi caso lo voy a dejar así en 140, 135 por ahí. Y listo gente, eso es todo lo que tenemos en este programa. Una cosa que les voy a enseñar, y es que también si quieren optimizar en sí solo un juego, nos podemos ir acá al apartado de juegos y elegir el juego pues que queramos optimizar. Por ejemplo, en mi caso Fortnite, vamos a darle clic y aquí podemos optimizar todo. Por ejemplo, en AMD FreeSync podemos poner lo que queramos. Por ejemplo, aquí en calidad de filtración de textura lo tengo en alto, no sé por qué, y así que bueno, lo vamos a poner en rendimiento. Y listo, también aquí podemos ver pues la cantidad de veces que hemos jugado Fortnite y todo eso. Y listo gente, eso es todo lo que tiene este programa. Ahora nos vamos a meter a Fortnite para ver si nos aumentó o no los FPS. Y listo gente, como podrán ver ya estamos en Fortnite. Voy a entrar a un mapa de creativo para ver cuántos FPS subimos. Y listo gente, como podrán ver ya estamos aquí en el mapa. Como podrán ver alcanzo un máximo de 350 FPS, que la verdad está muy bien. De por sí la verdad es que ya jugar arriba de 120 FPS se me hace bastante bien. Como podrán ver, si me quedo quieto llego a un máximo de 360 FPS por ahí. Así que nada, pues la verdad es que están bastante bien. Así que nada gente, si también quieren aprender a cómo bajar su ping y no jugar así como yo, que actualmente estoy jugando arriba de 50 de ping, les recomiendo ver el video que está en pantalla. En este video enseño una aplicación para bajar al máximo tu ping y aumentar tus FPS. Así que nada gente, nos vemos en el siguiente video.